Sí, es una satisfacción estar ahorita, en este momento, comenzando para ustedes el séptimo video de combustión termodinámica. Combustión en el curso de termodinámica 2, listo, segunda unidad. ¿Entienden? Claro, saben que este video es parte de la cantidad de videos que forman agrupados en cursos porque estamos entregándoles cursos de ciencias de ingeniería y tecnología en videos de rigor, totales, en detalle. El que les habla, guía de museo Guillermo Quevedo, fuente principal de mi base científica, el cooperante internacional Giovanni Zucchi. Un gusto. Séptimo video, problemas de combustión, balance de masa. Seguimos a compartir. ¿Listo? Perfecto. Ahí está. Problema 18. Acá arreglamos primero esto. ¿Listo? Ahí estamos. Muy bien. Problema 18. Listo, compañeros. Muy bien. Problema 18 que dice, a ver, se hace reaccionar octano, octano C8H18 con 130% de aire teórico. Por lo tanto, para un mol, estos coeficientes estequiométricos están establecidos porque son 1.3 veces los que corresponden a la reacción estequiométrica. Y ustedes recuerden que en el problema 8 teníamos el octano exactamente, y el octano tenía la siguiente característica: a uno de C8H18 le correspondían en una reacción estequiométrica 12,5 de O2 y 12, ay, y 12,5 de los 3,76 de nitrógeno. Y aquí daban los productos. Entonces, esto para una reacción estequiométrica, pero ahora es esto en exceso, o sea, por 1,3 por 1,3. Quedan determinados estos coeficientes estequiométricos por el dato del aire presente. Perfecto. Entonces sabemos que hacemos reaccionar octano con esta cantidad de aire, claro que es un aire en exceso, del 12,5, ¿vistes? 12,5 octano. Sí, yo que estoy poniendo aquí. Está bien, 12,5. 12,5. 1.3 veces 12,5. O sea, 16,5 son estos coeficientes. Aquí si jugábamos con X de CO2, Y de H2. Espérate, estamos en exceso. A ver, todavía podría haberse formado CO, pero no, porque estamos en exceso y sí se logra toda la combustión del carbono, no intermedia, sino hasta el final, hasta CO2. A ver, vamos, dice aquí el problema. Octano con 130% del aire teórico. En la hipótesis de una combustión completa, o sea, sin presencia, sin CO. Perfecto. Sin CO, determinar la composición de los productos de combustión y su temperatura de rocío. Un concepto importante que ya venía de atrás, ¿no? Y más todavía en mezclas, ¿no? Venían en mezclas con, y también en qué, sí, cuando un vapor cambia a líquido, ¿no? Ya lo vemos, ya lo vemos.
Nos señala, ¿por qué nos pone el problema 18 este detalle? El problema 18 ya, siendo P un bar absoluto. A, nos señala que estamos a una presión de un bar. Listo, esto bien. Siendo P, nos señala que la presión, ¿para qué influirá que la presión sea un bar? Listo, que la presión sea un bar. Ya. Ah, es de la presión del gas, de la mezcla de los productos. Ya, entonces, espérate. Determinar la composición de los productos. Cambiamos de color. Determinar la composición de los productos. Ya, y su temperatura del rocío. Y aquí dice correctamente, siendo P un bar. O sea, un bar es la presión de los productos, de todos los productos, es la presión de la mezcla. Muy bien, perfecto. Ah, y con la presión parcial, PI, y con el TS de ese PI sale la temperatura del rocío. Ya los que manejan bien teoría de sustancia pura saben que este S de un P, en este caso de un PI, porque cada componente se siente como si estuviera solo en el recipiente, sintiendo la presión parcial. ¿Y la presión parcial cómo se ubica? La presión parcial se ubica multiplicando la fracción molar del componente por la presión total de la mezcla. Perfecto. Entonces, con esto hallamos la presión parcial del agua como producto y con esto hallamos la temperatura del rocío. Está perfecto. El P de la mezcla es un bar. Muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. ¿Listo? Ah, sí, ya sabemos entonces todo lo que aquí dice, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Ya, en base a los resultados, no necesitamos, sí, lo podemos hacer nosotros. Estequiométricamente, el octano requiere para una reacción estequiométrica 12,5. Nosotros estamos en exceso, entonces el coeficiente de la reacción con aire en exceso, ¿dónde estamos? Listo, listo. Nosotros estamos que el coeficiente de presencia de oxígeno y de nitrógeno es 16,25 por este en exceso. Perfecto, perfecto. Entonces ya te he dicho que tenía esta, aquí correspondía un X, un y esta, ¿dónde está? Aquí, no, está bien. El CO, agua, O2, YZ, porque hay exceso de oxígeno, de aire, hay O presente. Es completa y con O presente. O sea, es completa, pero esta no es estequiométrica. Es completa, pero no es estequiométrica. Es completa porque no hay CO, pero sí hay O2 en los productos. Es completa, pero no estequiométrica y lo correspondiente porque es un inerte, el nitrógeno. Perfecto, haciendo el balance de oxígenos, hidrógenos, carbonos, sí, ya no lo hago porque lo ya como perfectamente manejado por ti, listo. Aquí sale el 8 que ustedes notan, aquí sale el 9 que ustedes notan, aquí sale el 3,75 que ustedes notan. Perfecto. Eso quiere decir entonces que tenemos, muy bien, eso quiere decir entonces que tenemos la reacción. Listo. Y ahí está lo que nos pedían al comienzo, compañeros. Determinar la composición de los productos de la combustión. Tuvimos que averiguar este conocimiento por el exceso y con el dato de lo estiquiométrico. Con este y este, ¿ya? Hallábamos
Habían las incógnitas X, Y, Z, y tú con balances de átomos de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, rellenaste y lograste los coeficientes. Ahí tenemos la composición de los productos. 8 moles o 8 átomos de CO2, 9 de agua, 3,75 de O2 y esto de nitrógeno 2. Error. Listo. Ya está. La primera parte entonces está lograda. ¿Qué? Determinar la composición de los productos de combustión. Ahora falta determinar la temperatura de rocío. ¿Correcto? Falta determinar la temperatura de rocío. Muy bien, como podemos ya ver, por lo que hemos averiguado, tenemos 8 átomos, 8 moles de CO2. Ajá, 8 moles, 9 de agua, 3,75 de oxígeno y 61 multiplica acá, 61,1 de N2. El total es 81,85. ¿Este número cómo sale? ¿Cómo obtienes este número? Obtienes 8 entre el total, 81,85. Y así 9 entre, 61 entre, tenemos la fracción molar. Ahora ya saben por teoría de mezcla de gases ideales que yo quisiera hallar la presión parcial del agua. Entonces es su fracción molar, que hemos determinado que sea esta, 9 entre 81,85. Eso dio 0,11. Entonces, la fracción molar por la presión total es la presión parcial. Ahora en tablas, no en la campana, a la presión parcial, PI, ¿no? En un diagrama PB, ¿qué es lo que hallamos? Hallamos a la presión parcial PI, hallamos la T, que es biunívoca en la mezcla bifásica. Esta es la T de Rocío, que es también la TS para el PI del agua. Perfecto. En las tablas de saturado, entrando con esta presión, determinamos, entrando con el PI, en las tablas saturadas, determinamos el TS, que es igual al T de Rocío. Listo. O sea, cuando el agua en vapor que está en los productos siente esa presión de cero, no, que está en una composición de 0,11, la mezcla está a un bar y la presión que siente el agua es 0,11, ¿está bien? De casualidad, no el número, coincidencia, 0,11 bar, entonces sabemos que el cambio bifásico se produce a 47 grados. Nunca por eso debemos votar, o sea, bajar la temperatura de los productos de la combustión a menos que esta temperatura, porque significaría que si bajamos a menos que esa temperatura, pasaríamos a la zona líquida y ese vapor comenzaría a formar gotas de condensación. Uy, muy dañinas. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? ¿Por qué te digo? Porque como pese a que no lo estamos notando en los reactivos, hay azufre que aunque sea en trazas, o sea, poquitito, despreciable en números, o sea, en términos de balance, pero su efecto de formar SOX del no considerado aquí, en realidad hay azufre aquí también, ¿no? Y roba un poco de oxígeno y forma
SOX, óxidos de azufre. Y cuando esto se condensa, cuando se condensa esta agua, porque sintiendo su presión parcial baja menos que su temperatura de saturación, entonces esa agua se va con óxidos de azufre altamente corrosiva, destruye el ambiente y de efectos para la salud gravísimos. O sea, aunque no hemos estado considerando la presencia absolutamente en trazos, trazas le llaman cantidades súper pequeñas, pero tienen efectos, efectos físicos, tecnológicos como la corrosividad y efectos ecológicos para la salud. Muy bien, muy bien, muy bien, para este problema que me daban el combustible y me decían a qué porcentaje de aire teórico hacemos reaccionar, podemos hallar su, sabiendo que va a ser completa, listo, sin completa, ¿no? Este es un, que va a ser completa, ¿qué más va a ser? Penosamente por estar en exceso, sí va a tener, ¿dónde está? Sí va a tener os, o sea, no es estiquiométrica, pero pese a eso, había un suficiente número de ecuaciones que salían por el principio de conservación de los átomos que me permitió determinar la ecuación de reacción, o sea, la composición de los productos de la combustión. Y esta composición de los productos de de la combustión es muy importante. Había, pero ¿cuánto? Ahora yo sé exactamente cuánto, ¿no? Simplemente estamos para el caso que no haya CO. Muy bien. Diantres, o sea que tengo los reactantes y puedo determinar cómo van a ser los productos cuando hasta en un caso donde hay exceso de aire. Y puedo determinar la peligrosa temperatura de rocío. Y puedo determinar la peligrosa temperatura de rocío. Bestial, bestial, qué lindo. Salió el problema número 18. Un parpadeo, un parpadeo. Fue una pausa, muy rápida pausa. Muy bien, compartimos. Listo. Perfecto, así fue el problema 18. Temperatura del rocío. Pero antes de pasar, sí, a la, antes de pasar al siguiente problema, señalamos cosas que están en ese aviso, ¿no? ¿Listo? Lo vamos a hacer bien usando una hoja de estas, ¿ya? Una hoja de estas, ¿qué le pasa? Dejar de... estamos compartiendo, sí. Ya, no le... tipo de papel, grab con bordes, muy bien, blanco. Ya está. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Muy bien. El problema es que sí, los productos, por ejemplo, eran CO, ¿no? CO2, ¿cierto? Era CO2. El producto era CO2. El producto era agua. Listo. El producto era O2. O2. El producto era nitrógeno. Y cada quien sentía una presión parcial, W de agua. Muy bien, ya. Y entonces, en relación a al agua como sustancia pura, esta tenía un TS, listo, que se veía muy bien, que se veía muy bien, que se veía muy bien en la campana, ¿cierto?
Se veía muy bien en la campana. Muy bien. Aquí teníamos la campana. Ya. Y aquí, no, quito esto, pongo esto. Y aquí estábamos con el PW, ¿ya? Estábamos con el PW, ¿listo? Estábamos con el PW. Muy bien, ya está. Entonces, aquí teníamos, no, con otro color, listo. Aquí teníamos ah, listo. ¿Sí o no? El TS. El TS. No me gusta mucho esta campana que he hecho, ¿cierto? No me gusta. No me gusta mucho la campana que he hecho. Este es el TS que lo consideramos T del Rocío. Muy bien, perfecto. Pero hay que advertir un detalle. En realidad no es agua pura, no es agua pura o vapor de agua pura. Está, se mezcla con, en la realidad hay heces. Y aunque sea en pequeñísimas cantidades, forma SOX. Y entonces, en realidad, el agua se comporta como si ya no fuera agua pura, como no lo es, como si fuera otra sustancia, y cambian sus valores, ¿no? De bionivosidad en la mezcla bifásica. Para el PS ya corresponde un fenómeno de condensación a una temperatura un poco menor, ¿no? A una temperatura un poco mayor que la T de rocío. Ya se está convirtiendo en líquido. Diantres. O sea, en nuestro ejemplo, más que en nuestro ejemplo, a una temperatura mayor que 45, porque 45 fue sí o no la temperatura, no, 47, 47, a una temperatura de más de 47 ya se está convirtiendo, formándose condensado y malogrando el equipo y malogrando la salud. ¿Listo? Eso tenemos que advertirte. Tenemos que advertirte. Listo. Y el condensado sale agua, más estos pequeños, en trazas muy pequeñas, ¿no? Pero esto es altamente dañino. Salud y tecnologías. Altamente corrosivo, por ejemplo. Corrosivo. Por eso es que nunca bajamos las temperaturas de los productos. Siempre tenemos la temperatura de los productos mayor mucho mayor que el TS, que el té de rocío. Mucho mayor. Y eso tiene un efecto de pérdida de energía, porque podríamos aprovechar más energía, bajarle más el calor que tiene. 47 lo sentimos alto en relación al medio ambiente, pero tenemos que dejar salir de los equipos, ¿no? A los productos a esta alta temperatura. Tenemos que dejarla salir a esta alta temperatura para que no se produzca el fenómeno, para que no se produzca el fenómeno, ¿no? Para que no se produzca el fenómeno de hoja, de gotitas de rocío, por eso le llaman temperatura de rocío,
de gotitas de rocío, gotitas de condensado, que no es agua, sino agua con SOX, haciendo ácidos altamente dañinos. Primer detalle, que tiene que ver con la idea que entró con la idea que entró de temperatura, temperatura de rocío. Una idea sustancialmente importante, compañero. Una idea sustancialmente importante. Bien, compañeros, esto como primera cosa, ¿no? Esto como primera cosa de lo que quería agregar, como una especie de adicional teórico, ¿no? Una cosa como una especie de adicional teórico. Otro asunto. Segundo asunto. Segundo asunto, compañeros, ¿ah? Segundo asunto. El segundo asunto tiene que ver con que tenemos los reactivos, el combustible más el aire atmosférico. Listo. Y hasta podemos considerar a veces presencia de SOX, ¿no? Y hasta oxidación, a veces podemos considerar eh, presencia de qué, de, ¿no? Podría ser de HO, ¿no? O presencia de SOX, listo, o NOx, en trazas, pero se da. Ah, presencia de CO y de CO2, pese que haya exceso de aire. Diantres. Entonces, además del agua, ¿no? Del agua y del nitrógeno, ¿no? ¿Cierto? Con sus respectivos coeficientes, 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 ¿cierto? Muy bien. ¿Y saben qué? El principio de conservación de los átomos, de conservación de los átomos o moles, no nos da las suficientes ecuaciones. Tenemos muchos coeficientes, muchos coeficientes, muchos coeficientes, muchos coeficientes, muchos coeficientes, que el principio de conservación de los átomos de los elementos esenciales no alcanza en número de ecuaciones es menor que número de coeficientes estiquiométricos. Pero ahí entra a tallar otro criterio más. Listo. La segunda, entra a tallar, entra a tallar. ¿Qué entra a tallar? La segunda ley de la termodinámica. Listo. Que se va a expresar aquí en esta situación en la mínimo Gibbs. Mínimo Gibbs. Pero este es un asunto de más adelante, en más profundización de combustión. ¿Ya? Por ahora estamos que los productos que
No son tan pequeños, pero sí, a veces es necesario hallar cuánto de esas trazas. Mire el término que utilizo, trazas, para decir presencia pequeñísima, ¿ya? Y que a veces es necesario saberla. Bueno, cuando tenemos muchos, pues, considerables productos de la combustión, el principio de conservación de los átomos no nos da la suficiente cantidad de ecuaciones para hallar los coeficientes estequiométricos de todos esos considerados productos de combustión. Cuando consideramos que las trazas no valen, ¿cierto? No son significativas, en la realidad es porque son trazas. Entonces sabemos que son trazas, pero a veces es importante su valor, sí, para algún asunto ecológico, de salud, ¿no? De ecología, de sostenibilidad, muy importante. Pero en términos energéticos a veces no, las tasas no nos importan. Trabajamos como si no existieran, el número de elementos en los productos son pocos, pocos son los coeficientes estequiométricos, las ecuaciones que se forman con el principio de conservación sí son suficientes y hacemos lo que nosotros hemos estado haciendo y siempre resolvemos la ecuación estequiométrica, la ecuación de reacción. Hallamos los coeficientes, hallamos la composición de los productos, pero a veces no. Ponemos muchos posibles, aunque sean trazas, elementos en los productos, tenemos que hacer entrar otros criterios más, como el criterio de mínimo Gibbs, que tiene que ver con el criterio de de la segunda ley de la termodinámica, la ley de la existencia con su máxima entropía global. Bueno, esto en combustión se expresa en la mínima energía libre de Gibbs. ¿Listo? Listo. Pero lo veremos después. Lo veremos después. Pero, pero, no, pero hay otra cosa importante que se puede hacer. Hay otra cosa importante que se puede hacer. ¿Cuál? Que ante los reactivos, perdóname, ante los reactivos, listo, los productos, los productos, uno más otro, muy bien, más otro, listo, más otro, con sus coeficientes respectivos, ¿no? Con sus coeficientes respectivos, listo, su proporcionalidad de los productos, listo, listo. Los medimos. Los determinamos midiéndolos. Los medimos. Digamos la palabra medir. Porque ¿qué medimos? ¿Medimos cuáles? Sí, no solo medimos cuáles. No que ya, sino como vamos, tenemos un reconocimiento de cuáles, medimos en cuántos. ¿Cuánto de cuáles? ¿Cuánto de cuáles son los productos? Ah, lo medimos y entonces determinamos la proporcionalidad, o sea, los coeficientes estequiométricos. Diantres, sí se puede medir. Y una medición es el analizador ORSAT. El analizador, analizador, analizador ORSAT. No es el único, compañeros. No es el único, compañeros, pero sí es uno de los más importantes. No es con D, sino con T, al analizador ORSAT. Es el uno, no es el único, pero es uno de los más importantes. Y determina coeficientes estequiométricos de los productos. Determina
coeficientes estequiométricos, determina el coeficiente estequiométrico del CO, determina el coeficiente estequiométrico del CO2, determina el coeficiente estequiométrico, por ejemplo, del CO, CO2, nitrógeno. Listo. No considera equivocadamente que es 0H2O. O sea, a esto le llaman, a esto le llaman que el ORSAT, el medidor ORSAT, mide en base seca, en base seca. O sea, considerando que no hay agua en los productos, eso es falso. Pero él no la mide el agua. Pero sí mide la proporción entre el CO, el CO2, el nitrógeno, el oxígeno. Sí también considera, disculpa, pa, pa, sí también considera presencia de O2 y la mide. ¿Listo? Mide esta distribución en moles, no en átomos, que se presenta el CO, CO2, N2 y O2, ¿no? Hace un 100% con estos de aquí, como si fuera, por ejemplo, 100%. Podríamos ponerlo en términos de uno, ¿no? No, en términos de 100, 5, etcétera. Nos dicen este. ¿Cuál? Este, en un total de uno, en un total de 100. Te da esa información. No vamos a decir cómo funciona. Funcionamiento no vamos a hablar. ¿Ya? Es un funcionamiento con principios químicos. Funcionamiento, no, de eso no vamos a hablar. ¿Listo? O sea, principio de funcionamiento. El principio del funcionamiento, de eso no vamos a hablar. Es un fenómeno químico. Pero sí que cómo utilizar el equipo es muy sencillo, no es el momento. O sea, si estuviéramos en la necesidad, utilizamos fácilmente el equipo y nos dice una proporcionalidad en relación a decir que hay un uno total o hay 100, cuántos de CO, cuántos de CO2, cuántos de nitrógeno, cuántos de O2. Eso nos dice el instrumento. Está bien, pues. Y cuando nos dice eso, yo puedo agregar, esto es falso, ¿no? Es falso que haya, entonces yo le pongo que hay un A desconocido, no, no le pongas A porque A parece conocido, un X de H2O, ¿ya? Entonces podríamos decir, y asuman 100, suma uno más algo en esa proporción de uno de los otros. Entonces yo pongo un algo de los otros. O sea, si esto me representa cantidad de átomos, yo pongo que hay una cantidad de átomos de oxígeno en esta proporcionalidad conocida, medida por el analizador ORSAT, otro instrumento, me dice cantidad de átomo del CO2, cantidad de átomo del nitrógeno, cantidad de átomo del oxígeno, y yo pongo como una incógnita cantidad de átomo del agua. Lo llevo para allá y lo junto a mis reactantes que deben estar, debo tener el informe de cuál es su proporcionalidad dada por qué. Seguramente para uno no lo hago para uno. No. Porque esta medida, no se hace para uno. Se pone para, como incógnitas, compañeros, para A del hidrocarburo como para B del oxígeno, dando lo de acá. ¿Listo?
Y ya está. Todos estos son conocidos y este no es conocido. Entonces, ¿qué quiere hacer nuestro agregado? Que hay instrumentos para medir ¿qué? La proporcionalidad de presencia, la proporcionalidad en moles o átomos de los productos, de los productos. Claramente, esto en base seca, ¿no? En base seca. Yo asumo como incógnita el agua y hago un balance y consigo mi ecuación de reacción. Te quería enseñar que hay un instrumento que mide la proporcionalidad de los productos. Quería enseñarte que hay un instrumento que mide la proporcionalidad de los productos. Uno de ellos es el analizador ORSAT. Mm, muy interesante. O sea, nos permite otro tipo de problemas, que a partir de los productos yo hallo la proporción, esta proporción de reactantes y redetermino la ecuación de reacción. Muy importante. Y después la plaquearé, haré con ella balances. Eso me permitirá después hacer balances. Tremendo este agregado. 2 puntos de agregado teórico de suma importancia. De suma importancia. Como podían ver en el texto, estaba esto y estaba sobre el analizador ORSAT. ¿Ves? Muy bien. También hablaba que con teoría de equilibrio químico, así se llama, o mejor dicho, con la segunda ley, tengo otro condicionante, otra ecuación de condicionante entre los coeficientes estequiométricos. ¿Por qué? Porque hay una propiedad, no, que tiene que ver con la posibilidad de que ocurran los fenómenos, incluyendo que ocurran de tal manera, de tal forma, no, los fenómenos químicos. Mm. Hablé de eso, hablé de eso, hablé del ORSAT, muy bien, y hablé, ah, de esta forma hasta que ya no, se puede comprobar. O sea, hacemos el cálculo y con el analizador comprobamos que nuestro cálculo es correcto. Sirve. ¿Para qué mides con el ORSAT? Para comprobar que nuestras predicciones puedan ser correctas. Y más todavía, cuando no podíamos predecir porque nos faltaban ecuaciones. Listo. Mira, además los datos reales de la composición, ¿no? Además, los datos reales de la composición de los productos nos permiten calcular con la cantidad de aire. Esto es muy importante porque es difícil nosotros siempre estamos determinados cuánto aire, pero ya llevarlo al aparato medidor se complica. Es fácil medir las cantidades de los combustibles, ¿no? Porque es una cantidad cuando se va gastando por hora. En cambio, del aire abundante que está alrededor, con un compresor o algo así, ¿no? Una inyector. ¿Cuánto inyecto? Más delicado la exactitud de esas medidas. Por eso, que el analizador ORSAT te diga cuánto nitrógeno hay, cuánto nitrógeno hay, que te diga cuánto nitrógeno hay, ya con el nitrógeno recompones cuánto aire
participó en la reacción, porque el nitrógeno es un inerte. Sabiendo su coeficiente estequiométrico, es el coeficiente del nitrógeno, además de los 3,76 del nitrógeno, su coeficiente previo, y del oxígeno. Mm. O sea, como el aire es difícil de medir, un analizador ORSAT te dicen exactamente en verdad cuál fue la cantidad proporcional de aire a combustible que se utilizó. Te dice cuál es la cantidad de aire que se utilizó. Porque midiendo nitrógeno, y es un inerte, una fracción conocida del aire, sabemos cuánto hay aire, cuánto se utilizó de aire, habiendo medido en el analizador cuánto salió de nitrógeno. Perfecto, perfecto. L- Los analizadoras proporcionan la composición de los productos en base seca, como si no hubiera agua. Pero eso no afecta a los cálculos, como resolviéndolo, como ya te comenté, y además lo vas a ver en los ejemplos. Suficiente, suficiente, suficiente. Lo había dicho en el papel adicional y lo he vuelto a como releer en la hoja del texto del doctor Giovanni. Rápido, sí, pero bien, con todo cariño, tratando de colaborar para usted. Aquí dejamos este video para en un último video hacer los dos últimos problemas. ¿Listo? Dejamos de compartir. Nos estamos viendo. Cerramos el video para vernos en el siguiente. Pasamos al octavo. Cerramos el séptimo. Nos fuimos.